Estas tiendas están ganando miles de dólares mensuales vendiendo bolsas de manos con diseños simples y tú también puedes hacerlo. Si no tienes idea de cómo crear o vender tote bags, conocidos también como bolsas de mano, no te preocupes, no necesitamos experiencia previa ni tampoco invertir en costosas maquinarias o equipos. En mi caso, uso un modelo de negocio llamado Print on Demand, donde existen páginas como Printify que se encarga de la producción y envío del producto. Este cuenta con cientos de productos, pero esta vez usaremos lo que son bolsas de mano o tote bags y debemos pagarles solo una vez que el cliente haya realizado la orden. Nuestro trabajo es 100% online, ya que nos estaremos ocupando básicamente de crear diseños y venderlo en plataformas como Etsy o Shopify, como también de la atención al cliente. Pero para que nos podamos diferenciar de la mayoría de tiendas que existen, es importante que tengamos en cuenta ciertas estrategias que te estaré compartiendo a continuación. 1. Cómo encontrar un nicho rentable, que es una de las cosas más importantes para poder tener éxito con nuestra tienda. 2. Cómo poder crear nuestro diseño desde cero. 3. Cómo poder pasar nuestro diseño a un mockup o maqueta digital. Y 4. Cómo poder publicarlo en nuestra tienda desde Printify a Etsy. Ahora sí, comencemos. Antes de comenzar con nuestros diseños, es importante que ya tengamos nuestra cuenta registrada en Printify y en Etsy, que es la tienda donde venderemos nuestros productos. Esto es totalmente gratuito y tengo un video tutorial en mi canal donde te explico paso a paso cómo puedes hacerlo, así que te lo estaré dejando en la descripción del video por si deseas verlo. Ahora lo primero que veremos es qué tipo de tote bags estaremos vendiendo. Para ello, cuando entremos a Printify, si ponemos en el buscador tote bag, veremos diferentes opciones. Dos de mis favoritos son Tote Bag AOP y Canvas Tote Bag. En este caso me quedaré con Canvas Tote Bag y aquí podrás ver cuál es el precio del producto en una cuenta regular y con Printify Premium, que te da un 20% de descuento, como también el costo del envío. Ahora, antes de poder decidir qué diseño vamos a crear, es súper importante que podamos decidirnos por un nicho que no esté saturado, es decir, con un nicho rentable donde haya poca competencia y a la vez muchas personas que estén buscando ese producto. Ahora, ¿cómo encontramos esto? Hay diferentes maneras en que podemos hacer investigación de mercado. A continuación te estaré enseñando una de esas formas. Lo primero que haremos es entrar a Etsy y poner el producto en general para tener una idea de qué nichos son los que más se están vendiendo. Por aquí veremos diferentes temáticas como profesores, flores y nombres. Uno que me llamó la atención fue justamente el nicho de profesores, que por cierto es un nicho rentable, pero si entramos solamente al nicho general de profesores probablemente nos podamos encontrar con mucha competencia. Así que en este caso mi recomendación es que te puedas ir por diferentes tipos de profesores, es decir, profesores de diferentes grados. En este caso, por ejemplo, entraré a uno de los subnichos de profesores, como por ejemplo profesor pero de jardín, que en inglés es conocido también como Kindergarten Teacher. Si ponemos en el buscador este nicho, veremos que tenemos muy poca competencia y además hay bestseller. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos entrando a un subnicho rentable ya que hay baja competencia y alta demanda. Ahora que ya tenemos decidido a qué subnicho nos vamos a meter, podemos empezar con la creación de nuestro diseño. Y antes de poder empezar con la creación de nuestro diseño, te sugiero que podamos entrar a Etsy y empezar a analizar qué tipo de diseños están en tendencias. Tal vez qué tipo de colores, qué tipo de fuentes de letras, qué tipo de gráficos están en tendencia para que a partir de ello podamos buscar inspiración y crear nuestro propio producto. Por ejemplo, después de ver varios productos que eran bestseller, pude ver que está en tendencia ciertos colores pasteles, libros, flores y que se vende mucho lo personalizado. Así que esas características son las que tendré en cuenta para poder crear mi propio diseño. Dos de mis plataformas favoritas para poder crear diseños son Canva y Kirol. En esta ocasión voy a utilizar Kirol y una recomendación es que cuando vayamos a crear nuestro diseño, utilices el tamaño de 5000 píxeles por 5000 píxeles para asegurarnos de que la calidad va a ser suficientemente buena. Si entramos a Kirol, solo debemos de poner 300 dpi, que es la mejor calidad para impresión, y automáticamente tendrá prácticamente 5000 píxeles por 5000. Ahora creamos y en la parte izquierda encontraremos todas las herramientas que podemos usar como texto, elementos, textura o incluso inteligencia artificial.
Y la plataforma de Kirol tiene muy buenas imágenes, pero en mi caso, cuando quiero ver mucha más variedad, me voy a plataformas como Creative Fabrica, donde encuentras miles de gráficos en tendencias y fuentes de letras que podemos usar en nuestros diseños. En este caso, buscaré libros watercolors y me estarán saliendo varias opciones, como podemos ver por aquí. Pero primero nos iremos hasta el filtro que dice Print on Demand por abajo para asegurarnos que tenemos la licencia para usar cualquiera de estos gráficos en nuestra tienda. Ahora sí seguiremos buscando un gráfico que nos guste y en mi caso escogeré este, por ejemplo. Abriremos una nueva página y descargaremos la imagen. Y ahora regresaremos a Kirol, donde en la sección Upload subiremos los gráficos que descargamos. Personalmente usaré este y modificaré el tamaño. Ahora agregaré un texto con una frase que vi que estaba en tendencia y podremos modificar el tamaño. Ahora usaré una de mis herramientas favoritas en Kirol, que es Transformation. Aquí podrás transformar fácilmente los textos como desees. En este caso escogí esta forma que se acople con la imagen y buscaré la fuente de letra a uno muy popular llamado Amatic. Este es uno de mis favoritos, son muy buenos para lo que son textos. Y en mi caso agregaré otro texto, esta vez para poder permitir la personalización. Así que pondré un apellido como Mr. Smith y también estaré utilizando otra fuente de letra. En este caso, uno que es llamada Welcome. Esta en específica también la saqué de Creative Fabrica, solo tienes que ir a Fonts y podrás encontrar cientos de fuentes de letras en tendencia. En este caso, esta fuente se llama Welcome y es uno de los más populares en Etsy, en diseños que se venden mucho, así que lo tomaré y descargaré. Una vez que ya lo tenemos descargado, ahora iremos a Kirol y si damos clic en la parte de Clips, veremos de forma más fácil los elementos extras que tiene esta fuente de letra. Así que lo que haré es cambiar la primera letra por la de cola larga, que está por aquí. Colocaremos todo en minúscula y hacemos lo mismo también con la última letra, que en este caso es la letra H. Y este sería mi resultado final. Simplemente descargamos asegurándonos que removamos el fondo y en formato PNG. Ahora lo que haremos es encontrar un buen mockup o maqueta digital para poder mostrar de la mejor manera nuestros diseños en nuestra tienda Etsy. Placeit es una página especializada en todo lo que son mockups y tiene cientos de productos. Por aquí podemos ver algunos ejemplos y lo que haremos es poner Canvas Tote Bags para ver qué opciones tienen para nosotros. Pero antes de decidir qué mockups utilizar, te recomiendo que podamos entrar a Etsy para que podamos ver qué tipo de mockups ya están funcionando en el mercado. De esta manera vamos a saber tomar la mejor decisión. Entonces, por ejemplo, si entramos a Etsy, vamos a poder observar que aquí hay un mockup de una persona con el bolso. Tenemos también mockups de bolsos solos con el diseño. Por aquí vemos otro tipo de bolsas y por aquí otra vez a imágenes con personas y los bolsos. En este caso, por ejemplo, este que acabamos de ver que es un bestseller, también lo tenemos aquí en Placeit. Así que lo que haremos es subir el diseño que acabamos de hacer en Kirol. Podemos modificar el tamaño, al costado podemos ver cómo estaría quedando y una vez que veamos listo, simplemente colocamos cortar para poder aceptar el diseño en la imagen. Una vez que ya tenemos decidido, nos gusta, simplemente vamos a descargarlo. En la parte de arriba a la derecha colocamos descargar. De esta manera se descargará en la plataforma y por arriba lo descargamos en nuestra computadora. Tenemos otro mockup que también será el mismo proceso. Subimos nuestra imagen ya lista. Podemos modificar el tamaño, la posición y simplemente colocaremos descargar por la parte de arriba para la derecha. Descargamos la imagen y también en nuestro PC. Y este también fue otro que me gustó muchísimo, así que también lo estaré descargando. En este caso ya se guardó la imagen y simplemente lo estaremos descargando en Placeit para luego descargarlo en la computadora. Por aquí también te voy a estar dejando algunos ejemplos de algunos mockups que puedo hacer con diferentes productos de Placeit. En mi caso, mis productos favoritos para poder hacer en Placeit que personalmente utilizo en mi tienda son todos los tipos de tazas y bolsos, que en este caso son los tote bags. Si deseas encontrar más mockups, puedes darle clic a Mockup, Print on Demand por abajo
y podremos encontrar todos los productos que tienen sobre Print on Demand que podemos vender con las maquetas digitales de Placeit. Una vez que ya tenemos listo nuestras maquetas digitales, ahora lo que nos tocaría es poder publicar nuestro producto en nuestra tienda. Para eso lo primero que haremos es entrar a Printify. Ahora en Printify entramos al producto que vamos a vender, colocamos comenzar a diseñar y subiremos el diseño que ya acabamos de hacer también en Kirol. Podemos modificar el tamaño. Una vez listo, incluso podemos ir a Preview para poder ver cómo estaría quedando nuestro producto. Por aquí también podemos vender un diseño no solamente en la parte de adelante, sino en la parte de atrás. Por aquí estaré modificando y una vez que ya nos gusta, está listo para ser guardado. En la parte del título es muy importante que tengamos un buen título, ya que nos ayudará en el algoritmo de Etsy. Para esto lo que te recomiendo es que podamos entrar a otros productos dentro del nicho en el que nos encontramos para poder ver qué títulos ya están funcionando en el mercado y en base a eso crear nuestro propio título. Así que por aquí entraremos a Etsy y empezaremos a ver diferentes productos. Podemos entrar y poder copiar y pegar algunas partes de los títulos. En este caso voy a copiar y pegar esta parte. Por aquí podemos entrar a otro producto que también tiene relación con lo que estoy haciendo. Por aquí podemos copiar y pegar y también entraré a uno tercero. En este caso ya he copiado los títulos que deseo y ahora simplemente lo pegaré. Ahora lo que nos tocaría es ir a la parte de la descripción. En esta parte de la descripción, si deseas, puedes crearlo tú mismo o también con ayuda de ChatGPT. Pero en este caso también tengo una descripción que he creado que te voy a estar dejando en la descripción del video por si deseas copiar y pegar. Cuenta con todas las características de este tote bags, como también partes donde puedes modificar simplemente colocando las palabras claves de tu producto, lo cual es muy importante para el SEO, que nos va a ayudar en el algoritmo de Etsy para que nuestros productos realmente puedan ser encontrados. Así que espero que te ayude. Si deseas, puedes encontrarlo en la descripción del video. Así que simplemente copiaré y pegaré. Por aquí, por ejemplo, voy a estar copiando algunas palabras claves que, como les digo, es súper importante. Ustedes van a poder modificarlo cada vez que vayan a diferentes nichos. Una vez que terminamos de completar, simplemente estaría viendo qué nos falta. Por aquí voy a editar el precio de acuerdo al precio que yo voy a querer vender. Por aquí, por ejemplo, pondré el precio de $17.90. Ahora bajamos y colocamos publicar. De esta manera, nuestro producto se estará publicando en nuestra tienda Etsy, donde estaremos haciendo las últimas modificaciones para que esté listo para el público. Una vez en nuestra tienda, entramos al producto, donde prácticamente el título ya está listo, así que lo único que haremos es modificar estas imágenes. Algo importante aquí es de que Etsy nos dice que estará aceptando imágenes que tengan por lo menos 2100 píxeles. Así que aquí te estaré pasando una página donde te permite poder modificar el tamaño de las imágenes por si lo necesitas. En este caso, por ejemplo, en cuanto a los mockups de Placeit, tenemos que modificar el tamaño, así que puedes hacerlo en esta página como te mostraré a continuación. Entonces por aquí, por ejemplo, entramos a la página que te voy a estar dejando el link de abajo, seleccionamos la imagen y cambiamos el tamaño a 2100. Redimensionamos la imagen y hacemos el mismo proceso con 3 o con las imágenes que hayamos hecho. Por aquí está listo. Y algo que sí te recomiendo es que podamos modificar la imagen principal, que nos va a permitir que lo hagamos en Etsy. Te recomiendo que esté en el centro y que se pueda apreciar muy bien nuestro diseño y el producto, que obviamente es lo más importante. Una vez hecho, ponemos Done y lo guardamos. Ahora está listo, la descripción también está listo y algo importante aquí es la personalización, ya que es lo que vamos a permitir a nuestros clientes. Ponemos las instrucciones como por ejemplo colocar el nombre o apellido que desea en el tote bag. Colocamos también un ejemplo para que puedan saber exactamente cómo hacerlo. Y luego de esto simplemente es poder completar toda la información de Etsy y publicamos los cambios. Una vez listo, así es como estará saliendo en nuestra tienda. Y si el cliente entra
Así serán como salen nuestras imágenes, está el precio, nuestros títulos y de esta manera está listo para que las personas puedan hacer el pedido. En mi canal también podrás encontrar diferentes tutoriales como también diferentes tips que estoy segurísima te van a ayudar en tu tienda. Espero que este video te haya ayudado y si tienes alguna consulta no dudes en poder escribirlo en los comentarios y estaré feliz de poder ayudarte en lo que pueda. Nos vemos en un próximo video, que tengas un bonito día. ¡Chao!